Bueno, gracias a Dios. Vamos a pedirle a los edecanes que toda la gente que vaya llegando la sentemos ya atrás, ya no adelante para que no interrumpan. Entonces ir sentando de adelante hacia atrás, ¿verdad? Y los que van llegando pues ya no interrumpen la conferencia. Y el que pierda su silla, ¿verdad? Como dice el dicho, el que fue a la villa perdió su silla. Bueno, pues en esta mañana tenemos una conferencia por demás interesante, muy interesante. No solamente desde el punto de vista geopolítico, bíblico, porque la pregunta que vamos a contestar es la siguiente, así se titula esta conferencia: ¿se encuentran los Estados Unidos de Norteamérica en las profecías de los últimos tiempos? Y si los Estados Unidos, el país donde tú y yo estamos viviendo actualmente, que desde 1945 se levantó con la supremacía política, militar y económica del mundo, no se encuentra en las profecías de los últimos tiempos, ¿qué le va a suceder? Y además tenemos que contestar, ¿cuáles son entonces las naciones que van a sobrevivir a las próximas 2 guerras que vienen antes de la Tercera Guerra Mundial? Porque la Tercera Guerra Mundial es la batalla del Armagedón, que se relata en Zacarías 13, Zacarías 14, Apocalipsis capítulo 16, pero antes de eso, la Biblia profetiza 2 grandes guerras, una de ellas, la de Ezequiel capítulo 38 y 39, y la del Salmo 83. En el Salmo 83 van a haber naciones musulmanas que van a atacar a la nación de Israel. Y en Ezequiel 38 y 39 encontramos una confederación política y militar encabezada por Rusia. Rusia aparece en las profecías de los últimos tiempos, pero vamos poco a poco a desenvolver todo esta mare magnum que existe de confusión, y a la luz de todos los acontecimientos que estamos ahorita viendo en el mundo, ¿verdad? Hemos visto a las naciones como Rusia, Irán, Turquía, China, Venezuela, que está ocupando los encabezados de todos los medios masivos de comunicación en los últimos meses. Podríamos preguntarnos por qué Estados Unidos entonces no aparece en las profecías bíblicas, cuando Estados Unidos es la única nación hasta este momento que ha ayudado a la nación de Israel. Todos sabemos que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos prevaleció y ha jugado un papel importantísimo hasta este momento de la historia mundial. Y las preguntas que tenemos que contestar son las siguientes: ¿serán los Estados Unidos destruidos por un ataque nuclear? Número 1. Número 2, ¿o se colapsará Estados Unidos por la corrupción moral que ya existe actualmente, donde millones de niños han sido abortados desde que se legalizó el aborto y desde que se legalizó el matrimonio gay en el año 2015 por el presidente Obama? ¿O serán destruidos Estados Unidos por un ataque terrorista? ¿Podrá el terrorismo volver a hacer lo que hizo en el 2001, 11 de septiembre, bombardeando Estados Unidos o introduciendo bombas nucleares en las principales ciudades como son Washington, Chicago, etcétera, etcétera, y desaparecerá el gobierno político? O, en último lugar, será el rapto de la iglesia, cuando desaparezcamos millones de personas, lo que acontecerá en un desconcierto total, donde miles de personas van a desaparecer, senadores, diputados, expresidentes tal vez, y muchas personas que podría esto causar el colapso también económico de esta nación. Pero antes que nada, vamos a ver que Dios tiene el control de las naciones. Dios tiene el control de todos los imperios que han surgido en el pasado, desde el principio con el imperio babilónico. Veamos, por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 12, versículo 23 al 25, lo que fue escrito en este libro que tiene la antigüedad
más que el libro del Génesis, ¿sabían? El libro del Job es el libro más antiguo que Moisés y que el libro del Génesis, porque Dios que inspiró a Moisés para escribir el Pentateuco, que son la Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, no menciona Job jamás a Moisés, no se menciona en el libro de Job la ley del Pentateuco, ni la ley palestino, ni el pacto con Abraham. Entonces nos damos cuenta que es todavía más antiguo que Moisés. Y es impresionante el contenido literario y profético que contiene el libro de Job. Y rápidamente, para poder darles un botón de muestra, en los últimos capítulos de Job 38, 39, 40, 41 y 42, Job menciona un análisis de los pavos reales, de los leones, de las panteras, de los rinocerontes. ¿Cómo pudo este hombre viviendo en el Medio Oriente conocer estos animales? ¿Cómo pueden ellos desarrollarse y cuáles son sus características cuando estos animales, la mayoría de ellos, no existían en el Medio Oriente? Entonces, vemos revelaciones impresionantes en este libro que nos muestran que simplemente el puro libro de Job en el Antiguo Testamento, que nos revela antes de que se descubriera que el aire tenía peso, antes que se descubriera que la tierra era redonda, antes de que se descubriera las galaxias, los oriones y los signos del zodiaco, Metzorá en el hebreo, Job los menciona cuando no había telescopios, calculadoras ni computadoras. Es un libro maravilloso, el libro de Job, y además nos narra claramente el problema del mal. ¿Por qué Dios permite que los buenos sufran? ¿Por qué hay una guerra cósmica invisible donde Dios tiene que demostrarles a los ángeles caídos que Él es justo y que Él es bueno? Porque el ataque contra Dios de Lucifer fue precisamente cuestionar que Dios no es tan bueno como Él dice ser. Y Dios ha permitido esta guerra cósmica de los siglos para demostrar al final de que verdaderamente con nosotros como jurado, que Él es bueno cuando su Hijo muere en nuestro lugar en una cruz. En Job 12, versículo 23 en adelante, y las destruye. Esparce las naciones y las vuelve a reunir. Él quita el entendimiento a los jefes del pueblo de la tierra y los hace vagar como por un yermo sin camino. Hace aproximadamente un año, un censo de todos los líderes que actualmente ocupan cada una de las aproximadamente 190 naciones que forman el mundo actual. Se hizo un análisis de cuál de todos estos líderes estaba en sus 5 sentidos. ¿Cuántos estaban locos? ¿Cuántos están ya dictaminando y postulando leyes incoherentes, sin sentido? ¿Y cuántos de ellos se encontraban de acuerdo a un análisis psicológico realmente con mentales? Como la sociopatía, la psicopatía, la paranoia, la esquizofrenia, etcétera, etcétera. Y se descubrió en este estudio que eran 2 o 3 nada más los líderes que se encontraban coherentemente racionales. Entre ellos, una mujer, la primer ministro de Alemania, y no era la cristiana. Y que la revista Time, cuando la sacó el año pasado, en la portada, en el artículo, Angela Merkel dice, Europa tiene que regresar a Dios. La única líder en Europa que mencionó la Biblia, la necesidad de regresar a Jesucristo y como el único Salvador. Y de ahí hay 2 o 3 líderes más, me reservo la opinión, no quiero que me correteen. Pero Dios está al control y dice la Biblia que Dios puede hacer loco a una persona como un Nabucodonosor. ¿Se acuerdan ustedes que Dios lo condenó
para comer hierba como un animal por su soberbia. En el libro de Daniel, como lo vamos más adelante. Vayamos rápidamente al libro de Daniel y veamos también en el capítulo 4 de Daniel de qué forma tiene Dios el control sobre las naciones del mundo. Dice Daniel 4, versículo 17, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, o sea, el Shaddai, gobierna el reino de los hombres y a quien quiere, Él quiere, lo da y constituye sobre Él al más bajo de los hombres. Dios es el que gobierna los gobiernos del mundo. Veamos otro versículo, el versículo 34 del mismo capítulo. Mas el fin de los tiempos, yo Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. O sea, Dios le quitó lo que Job había profetizado, su entendimiento. Casi se vuelve loco Nabucodonosor por su soberbia. Y bendije al Altísimo y glorifiqué al que vive por siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Muy bien. Aquí hay ciertas preguntas muy importantes que nos tenemos que hacer. Considerando que la Biblia nos enseña que Dios es el que gobierna los gobiernos, la pregunta es, ¿acaso Dios puso a Hitler? ¿Acaso Dios puso a Fidel Castro? ¿Acaso Dios puso a Saddam Hussein? ¿Acaso Dios puso a Stalin en Rusia? ¿Acaso Dios puso a Mussolini? Entonces, estas preguntas requieren una respuesta porque la Biblia nos acaba de enseñar en este momento que Dios se encuentra detrás de los gobiernos del mundo, que Él pone a quien Él quiere y que Él quita a quien Él quiere. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien. Ahora muy bien, para poder nosotros profundizar en esto y dar una respuesta a las personas que requieren de estos cuestionamientos, es importante recordar dos cosas. La voluntad de Dios es directiva y permisiva. La voluntad de Dios es directiva y permisiva. ¿Qué quiero decir? Dios quiere y tiene una voluntad para mi vida y para tu vida también. Y la voluntad de Dios es que seamos santos en toda nuestra manera de vivir. Sin embargo, yo como cristiano tengo la opción por el libre albedrío de no hacerle caso a Dios y apartarme del camino. Entonces, Dios no me va a forzar a que yo regrese a Él. Él me va a dejar si me quiero apartar del camino. Me va a acompañar en el tiempo que me aleje de Él, su amor y su misericordia sin que yo me dé cuenta. Pero llegó un momento en que cuando nosotros le decimos a Dios, ya no te metas conmigo, entonces Dios nos entrega, como dice Romanos capítulo 1, nos entrega a hacer lo que queríamos perseguir. Muy bien, tu afán es hacer dinero, pues te empujo a que hagas dinero, a que te hagas rico, y cuando te hagas rico, te demostraré que las riquezas que tú querías hacer lejos de mí, se van a volver en tu maldición. ¿Querías ser gobernante y presidente de alguna nación? Te voy a dejar que lo hagas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando llegues a la cúspide del poder, mientras más alto llegues, más rápido vas a caer. Hay una ley física que todo lo que sube tiene que bajar. Entonces, qué triste es cuando nosotros buscamos esto. Entonces, Dios permite muchas cosas porque así es su voluntad. Otro ejemplo, Dios ha establecido 3 instituciones donde está basada su autoridad. Número 1, la familia. Y Dios ha puesto al varón, a nosotros, al frente como líderes de la familia. Número 2, la iglesia. En la iglesia, los líderes de la iglesia son los que dirigen al pueblo de Dios. Y número 3, los gobiernos. Y en estas 3 instituciones, Dios quiere
su voluntad directiva es que seamos los varones los que dirijamos nuestra familia, que seamos los varones los que dirijamos la iglesia y que seamos los varones los que dirijamos los gobiernos del mundo. Pero como su voluntad también es permisiva, cuando un varón en su casa no toma las riendas, Dios permite, no es su voluntad, que la mujer tome las riendas de la carreta, porque el marido está ya roncando atrás en la carreta, y la mujer agarra las riendas del caballo para que la carreta con sus hijos no se desboque, y ella toma el lugar, y esto es lo que se llama el matriarcado. Hogares donde son las mujeres las que gobiernan su casa, no es la voluntad de Dios, es por la debilidad del liderazgo masculino. ¿Por qué me han preguntado en muchos lugares también? Hay pastoras en la iglesia, por la misma razón. No es la voluntad de Dios que sean las pastoras en las iglesias. Dios permite, y gracias a Dios por muchas mujeres, en muchas iglesias que son las pastoras, porque el cabeza de aguacate del esposo ha abandonado el liderazgo. En esa iglesia no hay liderazgo masculino y alguien tiene que responder. ¿Y cuántas veces son las mujeres las que toman también las riendas de la iglesia para que la iglesia pueda mantenerse y Dios las bendice? Pero no es su voluntad de Dios. Lo está permitiendo Dios, pero no es su voluntad. Lo mismo pasa en los gobiernos. La voluntad de Dios es que los hombres gobiernen. Pero cuando no hay un liderazgo, Dios permite que una mujer como Angela Merkel, como Margaret Thatcher, como Golda Meir en Israel, sean mujeres que han resaltado en la política y nos han dado un ejemplo impresionante a los mismos líderes políticos, porque los líderes masculinos no se encuentran gobernando ni con el carácter suficiente para enfrentar al pueblo. Y Dios levanta mujeres, pero no es su voluntad, lo permite Dios. Vayamos a 1 Samuel capítulo 8, y con todo esto vamos a entender que cuando Dios permitió que Hitler se levantara, por ejemplo, en Alemania, un Saddam Hussein en Irak, un Mussolini en Italia, un Stalin en Rusia, etcétera, etcétera, es porque llega el momento en que cuando el pueblo no quiere el gobierno de Dios, y este principio espiritual está desde el principio de la institución de los reyes en el Antiguo Testamento. Cuando el pueblo de Dios le dice a Dios, no queremos que tú gobiernes, Dios permite que sea el pueblo el que vote y lleve a sentarse a la silla presidencial a un hombre que, aunque no era la voluntad de Dios, Dios permite que ese hombre se siente ahí para enjuiciar al pueblo. Y pasa lo mismo en las iglesias. ¿Cuántas iglesias se encuentran con pastores que son falsos profetas, como este sinvergüenza que acaban de agarrar de la luz del mundo, que ni siquiera es una iglesia evangélica, es una secta, es una sociedad secreta? Entonces, el pueblo quiere eso, Dios levanta, escúchenme, falsos profetas para castigar al pueblo. Y permite, porque el pueblo no quiere estudiar la Biblia, el pueblo no quiere oír la palabra de Dios, entonces Dios les levanta a propósito, y esto se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que lo vamos a ver rápidamente. Pero en 1 Samuel 8 encontramos nosotros que llegó el momento en que el pueblo le dice al profeta Samuel lo siguiente, versículo 4, 1 Samuel 8, versículo 4, todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron, he aquí tus hijos no andan en tus caminos. Constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz en todo lo que te digan,
porque no han desechado a ti, sino a mí, para que no reine sobre ellos. Aquí vemos el primer caso donde Dios, no era su voluntad de Dios que gobernara el rey Saúl. Y todos conocemos la historia del rey Saúl. Fue el rey más perverso y todo, ¿verdad? Quiso matar a David tantas veces, muere suicidándose al final, etcétera, etcétera. Pero Dios le dice al profeta Samuel, no quieren que yo gobierne, muy bien, pues les voy a permitir y ahí les va. Dales a Saúl, dales a este hombre, sin darle el nombre. Y más adelante, léanlo en su casa, el capítulo 8, que estamos leyendo, Dios describe las características que Saúl iba a tener, que los iba a explotar, que iba a subir los impuestos, que iba a aprovecharse del pueblo, que iba a masacrar a los débiles, lo que hacen los dictadores. Entonces, podemos resumir, cada pueblo tiene el gobierno que merece. Cada pueblo tiene el gobierno que merece. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Alemania se encontraba devastada. Y había un orgullo alemán impresionante en Alemania, donde estaban buscando por todos lados, no a Dios, estaban buscando a un hombre, a un Mesías. Y la historia se repite. Sigue la gente creyendo que un hombre o un presidente va a sacar a la nación de la pobreza y mejorar las condiciones, etcétera, etcétera. Y esto ha pasado con la nación de Estados Unidos de Norteamérica. Los americanos aquí, la mayor parte del pueblo de Norteamérica, que es un pueblo de migrantes, aquí hay alemanes, aquí no hay nadie original de este país más que los indígenas. Los Sioux, los Cherokees, los Apaches, ellos son los únicos originarios de esta tierra. Todos los demás somos migrantes. Y ya llegó un momento aquí en Estados Unidos donde ya el pueblo lo único que quiere es aire acondicionado. No le importa que el presidente sea adúltero o que sea fornicario o que sea inmoral, mientras haya condiciones económicas, mientras tenga mi coche, mi aire acondicionado y lo demás no me importa. Ha llegado a constituirse en esta nación un espíritu de materialismo impresionante, donde la ambición por el dinero reina por todos lados. Y no les miento, yo recibo 5 o 6 y es bueno, ¿verdad? Si del cáncer, lo que sea, pero siempre están tratando, por ejemplo, vas a Macy's o vas a cualquier institución comercial y te dice inmediatamente, no quiero una tarjeta de crédito, pues gracias a Dios no, mire, si ahorita me compra crédito, le descuento $30 del abrigo que acaba de comprar. La oferta está buena, ¿verdad? Está atractiva, pero estúdiala bien, te van a transar al final. Mentiras que esos $30 te los vas a ahorrar, te los cobran después con los intereses. O sea, vivimos un mundo donde solamente interesa los bienes económicos. Entonces, estamos viendo claramente que las naciones tienen el pueblo muchas veces que merece. El pueblo ya no quiere a Dios, el pueblo se conforma, los cristianos ya no responden, ya no somos la conciencia del pueblo, nos comenzamos a todo y que el transgénero, pues aplaudimos, y se casan los homosexuales y les aplaudimos, y comenzamos a conformarnos como la rana. Hoy en la noche busca una rana y métela en una olla de agua fría y pon la rana en la estufa y préndele la estufa y el agua va a comenzar a hervir, pero como la temperatura de la sangre de la rana se acostumbra a la temperatura del agua, en lugar de que cuando comience a hervir el agua la rana salte, ahí se muere hervida. Y cénatela si quieres en la noche. Y así estamos nosotros. La inmoralidad está subiendo en el mundo a un ritmo impresionante y nos estamos acostumbrando los cristianos a que es normal.
Y este libro dice que es pecado. Y este libro dice que nosotros somos santos y no formamos parte del mundo. Yo oro, dijo Jesús en Juan 17, no por el mundo, sino por los que me diste. Entonces, la oración de Dios es por nosotros, que nos mantengamos hasta el final incolumes, que nos mantengamos con carácter, que seamos fieles hasta la muerte. Y si no, la iglesia responde que es la luz del mundo, Dios comienza en ese país, Estados Unidos, o Cuba, o Alemania, o Italia, o Rusia, a levantar hombres, y son juzgados el pueblo a través de sus líderes. Veamos ahora, para comenzar a contestar las preguntas, ¿cuáles son las naciones que antes de que Jesucristo regrese al mundo van a sobrevivir? Qué interesante está esto. ¿Cuáles son las naciones que se encuentran en la Biblia que van a sobrevivir y cuando Jesucristo venga van a permanecer? Y se las voy a nombrar. Israel, Jordania, que aparece en la Biblia con el nombre de Amón, Moab y Edom. Egipto, Sudán, que aparece con el nombre de Cus. Rusia, que aparece con el nombre de Rosh. Irán, que aparece con el nombre de Persia. Irak, que aparece con el nombre de Babilonia. Europa, o antiguo imperio romano. Asia Central, los magogitas. Siria, Grecia, Arabia Saudita. Libia, que aparece con el nombre de Put. Líbano, que aparece con el nombre de Tiro. Y Turquía, que aparece con el nombre de Togarma. Estas son las naciones que van a sobrevivir antes de que Cristo regrese. En otras palabras, damas y caballeros, ¿cuántos habitantes hay ahorita en el mundo? Casi 8,000 millones de seres humanos. Casi 8,000 millones de seres humanos. Vayamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 6 y veamos al principio de la tribulación cuántos seres humanos van a morir. Nosotros ya no estamos aquí. Virgen de la Macarena. Vean ustedes el cuarto sello, Apocalipsis 6, del 7 en adelante. Cuando abrió el cuarto sello, nosotros ya no estamos aquí. Oí la voz del cuarto viviente que decía, ven y mira. Miré yo un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por el nombre Muerte, y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Cómo sabemos que nosotros ya no vamos a estar aquí? Porque hay muchos que no creen que la iglesia es sacada antes de la tribulación, sino que la iglesia va a atravesar la tribulación. Aquí está otro ejemplo. Dice la Biblia que toda esta cuarta parte que va a morir, se van a ir al infierno. El infierno iba detrás de cada persona que moría. Vía la muerte y detrás venía el infierno. El Espíritu recogiendo a los seres humanos para arrojarlos en el infierno en este tiempo de la tribulación. Y lo que nos concierne es que una cuarta parte de la humanidad en esta segunda guerra van a morir. De 8,000 estamos hablando aproximadamente de 2,000 millones de personas. Síganme, por favor. 2,000
millones de personas. En la Segunda Guerra Mundial no murieron más de 150 millones. En la bomba de Hiroshima y Nagasaki en 1945, que Estados Unidos soltó sobre estos dos puertos japoneses, murieron no más de 200,000 japoneses. Y aquí estamos hablando de 2,000 millones de personas. Para que tengan una idea, desde Alaska hasta la Patagonia, todo el continente de América, todo el continente americano, no somos más de 1,200. ¿De qué le estoy diciendo? Que el continente americano va a desaparecer con todo y Mexicalpan de las Tunas. Hasta Querétaro se va a ir. Denver, adiós. Ya no vamos a estar aquí. A ver a quién le toca. Ahora, si aquí solamente somos 1,200, todo el continente americano, y aquí está hablando que faltan todavía como 800 millones más, nos habla, ¿verdad?, que muchas naciones de África también, que no aparecen en la Biblia, van a desaparecer. Y simplemente estábamos, mi hijo y yo, Caleb, ayer analizando el nuevo submarino que acaba de botar Rusia. Cuando le dije a mi hijo Caleb, oye, ¿ya viste esta arma nuclear que acaba Rusia de sacar? Me preguntó, ¿qué más pueden inventarse de los submarinos? O sea, que avienten torpedos. Bueno, este submarino que acaban ya de ponerlo en el Océano Atlántico, los rusos, puede producir tsunamis con olas de 100 metros de altura, el submarino. O sea, que simplemente 2 submarinos en las costas este de Estados Unidos, de Nueva York y de Washington y de todo el norte de Estados Unidos, 2 submarinos podían inundar desde ahí hasta la Florida. Todititas las ciudades costeras de Estados Unidos en 30 segundos. Morirían ahogadas miles de personas. Esto solamente para que nos demos cuenta que cuando Jesucristo regrese al mundo, ¿sabían ustedes cuántos seres humanos van a sobrevivir? 1/3 parte. De 8,000 millones que sigamos más o menos cuando Jesucristo venga, estamos hablando que aproximadamente 1/3 parte de estos habitantes van a sobrevivir. Y si Jesucristo no regresara, nos autoextinguiríamos. Nos autodestruiríamos por la naturaleza autodestructiva que tiene el ser humano. Vayamos a 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y veamos las verdades que anteriormente pudimos corroborar acerca del carácter de Dios. Y este es el problema con la gente que no estudia la Biblia, siempre cuestionando a Dios. Y si Dios es bueno, ¿por qué se murió mi abuelita? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite esto? Y si Dios es bueno, ¿por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no acaba con el diablo? Una vez así una persona me preguntó, acababa en un desayuno en México, estaba en el elevador y me aborda un señor, y dice, así, usted es el conferencista, ¿verdad? Sí, a sus órdenes. ¿Dios todopoderoso? Sí, le contesté. ¿Ah, sí? ¿Y por qué no acaba con el diablo? Y le dije, dele gracias a Dios porque comenzaría con usted. Siempre la gente cuestiona a Dios, ¿por qué no acaba con la maldad? Por su misericordia está esperando que haya más gente que venga a la cruz. Pero como no entienden los pensamientos de Dios que son más altos que los nuestros, vienen estos problemas intelectuales que ensoberbecen al hombre y hacen que el ser humano agarre a Dios, a ver tú por ahí, te me bajas y te me sientas aquí, ¿eh? Aquí te sientas Dios. Ahora, ¿sabes una cosa? Yo soy el juez y ahora yo te voy a juzgar, ¿eh? ¿Por qué permitiste esto? ¿Por qué permitiste que 6 millones de judíos se murieran en el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial? ¿Por qué permitiste, etcétera, etcétera? Nos ponemos en la capacidad intelectual y sabia con el Creador de los cielos, que sus pensamientos no son los nuestros. Imagínense ustedes a un niño de 3 años poniendo a Einstein en el banquillo de los acusados. A ver, Albertito Einstein, ¿por qué quiere decir E igual a mc²?
Explícamelo. Y le contesta Einstein, ¿verdad? Mira, chamaco baboso, con cerebro de caracol. Aunque yo te explicara mi fórmula de E igual a mc al cuadrado, la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado de la luz, no lo entenderías, porque no sabes ni matemática ni aritmética. Aprende aritmética, después raíz cuadrada, quebrados, cálculo diferencial, matemáticas cuánticas, y entonces me podrás cuestionar. Y así estamos los seres humanos, con el cerebro de caracol que tenemos, nos atrevemos a creer que nosotros podríamos ser un mejor papel que Dios. Eso se llama la soberbia. Y por eso Jesús viene a revelarnos que la virtud más grande del ser humano es la humildad. La virtud más grande que tú puedas tener y que yo pueda tener es ser humilde de corazón. Y la humildad no es, hermanito, muy buenos días, con toda la camisa rota. Nosotros calificamos la humildad con la pobreza. Una persona pobre le decimos una persona humilde. Eso no es la humildad. La humildad es las personas que han reconocido su dependencia de Dios. Hay pobres, orgullosos. Así como hay ricos, hay pobres soberbios. Esa no es la humildad. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, cuando Cristo está anticipando todo esto a través del apóstol Pablo que escribió esta carta, y está hablando del versículo 9 que es el anticristo, el inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Antes de seguir más adelante, les hago una pregunta capciosa. Antes de seguir más adelante, ¿puede Dios engañar a alguien? ¿Puede Dios engañar a alguien? No son teólogos. Mira nada más la Biblia, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor a la verdad por hacer algo. Por eso Dios, no el diablo, Dios les envía un poder engañoso para que crean mentira. Aquí está otra vez en el Nuevo Testamento. Cuando la persona es verdad, Dios entonces deliberadamente entrega a esta persona para que crea más fácilmente la mentira que la verdad y la luz. Dios va a enviar un poder engañoso en el mundo cuando los seres humanos ya decidieron no creerle a Él. Y fue lo mismo que le pasó al faraón de Egipto. Lean ustedes el libro del Éxodo y dice la Biblia, Dios endureció el corazón de Faraón. Oye, yo le pregunté a Dios cuando estudiaba teología, entonces, ¿para qué lo estás endureciendo? Eso dice tu palabra, ¿no Dios? Sí, eso dice mi palabra. Entonces, ¿por qué culpas a Faraón y por qué lo castigas si tú lo endureciste? Y la respuesta está en Éxodo 6 y 7, cuando dice que él ya había decidido endurecer su corazón. Y cuando Faraón tomó esa decisión, Dios lo endureció más. Entonces, cuando nosotros ya decimos, no te metas conmigo, yo quiero seguir siendo rico, yo quiero seguir siendo homosexual, yo quiero seguir haciendo estas cosas, así no hay ningún problema. Nos arroja Dios para que entonces nos sumerjamos y caigamos en ese precipicio donde hemos decidido que está mejor. Cavaron cisternas vacías, dice Jeremías, donde no hay agua. Y comenzamos a buscar lo que Jesús nos da en el mundo. Y el mundo solamente te va a dar tristezas, desilusiones, frustraciones y vergüenzas. Porque Jesús dijo, cualquiera que bebe esa agua, volverá a tener sed. Muy bien, ahora vayamos rápidamente a ver que Dios siempre en la historia termina con los imperios. ¿Tiene algún plan profético Dios para Estados Unidos? Los imperios, a través de la historia, estudiando la Biblia, han surgido y todos han caído. No ha habido ningún imperio que permanezca. Los babilonios duraron 86 años. Los medos persas, 208 años. Los griegos, 260 años.
El Imperio Romano casi 5 o 6 siglos. Y los Estados Unidos de Norteamérica, donde tú y yo vivimos, llevan aproximadamente 200, y hace 300 años era un desierto Estados Unidos de Norteamérica. Cuando comenzaron a llegar los Pilgrims, los peregrinos de Inglaterra, que poblaron Rhode Island, el estado de Virginia, huyendo de la persecución del Vaticano y de los católicos, y se vinieron a poblar aquí. Y cuando llegaron los Pilgrims, aquí a esta maravillosa nación, llegaron con este libro. Y comenzaron a orar. Vean ustedes las películas que han hecho de ellos. Oraban, a la iglesia iban todos los domingos, muy bien vestidos todos el domingo, las mujeres muy lindas con su sombrero, en sus carretas con sus caballos, un predicador, etcétera, etcétera. Trataron de comenzar a evangelizar a los Cheyennes, a los Sioux, a los Apaches, etcétera, etcétera. Ellos se resistieron, hubo muchas muertes, lo que tú quieras, pero esta nación fue fundada en la Biblia. Es la segunda nación en la historia de las naciones, Estados Unidos, que fue fundada en la Biblia después de Israel. ¿Y México? ¿Cómo fue fundado México? De México llegaron los monjes españoles católicos y no llegaron con la Biblia, llegaron con el catolicismo. Y cuando llegan los monjes católicos a México, Fray Bartolomé de las Casas, etcétera, etcétera, mezclan la religión católica con la brujería de los indígenas. Hubo una mezcla de ocultismo con religión, se llama sincretismo. Y entonces emergió esta religión en México, y después Guatemala, El Salvador, Nicaragua, y vemos que hasta casi abajo todo Centroamérica hemos sido naciones maldecidas. Hace muchos años, cuando mi esposo y yo comenzamos a viajar a Estados Unidos, notamos algo. Si tú vienes en un avión y pasas la frontera, vamos a poder de Ciudad Juárez o de Tijuana, la que tú quieras, inmediatamente México seco, 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 seco por todos lados. Y llegas a Estados Unidos, verde, 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 por todos lados. Llegas a Centroamérica, seco, 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 pobreza, etcétera, etcétera. Y decíamos, ¿por qué este contraste tan grande? Donde aquí hay orden, aquí hay autoridad. Aquí a un policía no te le pones a brinco porque te sacan la pistola y te mata. Tienen orden de matar si tú agredes a un policía. La semana pasada, en México, un pueblo en Michoacán, desarmaron a 17 soldados, les bajaron los calzones, les quitaron las ametralladoras, los escupieron y los orinaron. Y el presidente dijo, no los toquen. ¡Increíble! Entonces nos damos cuenta que hay un contraste tremendo en todas las cosas, y lo mismo pasa en Israel. Vayan a Israel, crucen a Jordania, seco, 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 seco. Irak, seco, 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 seco. Siria, seco, 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 seco. El Líbano, seco, seco, seco. Y llegas a Israel, verde, 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 más de 8 millones de olivos plantados. ¿Por qué esta nación tan insignificante, tan minúscula, en medio de más de 25 millones de árabes, sobresale con la más alta tecnología? El 70% de los premios Nobel han sido judíos los que los han ganado. Los más grandes descubrimientos, la medicina, la aspirina, la penicilina y todo lo que tú me quieras mencionar de la tecnología de la cibernética, viene de Israel. ¿Por qué esa diferencia? Esta se llama la Biblia. Yo te bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Si tú guardas día y noche mi palabra, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hagas va a prosperar. Este libro hace la diferencia y le va a hacer en tu familia, en tu casa y en tu trabajo. Ahora, ¿cómo sabemos también que Estados Unidos no va a
sobresalir ni tampoco va a perpetuarse en el poder antes de la tribulación, porque en el libro de Ezequiel, para terminar, en el capítulo 38, se mencionan a las naciones que ya mencioné anteriormente, que van a participar en la próxima guerra. Hace algunos años, Putin entró al poder en el siglo XXI, en el año 2001. Él era un exagente de la KGB, que es la sociedad del servicio secreto, lo que es el FBI aquí, o casi la CIA en Estados Unidos. Y después de que sacaron a Yeltsin, ya entró después otros líderes, y Putin ya se quedó y se ha perpetuado en el poder. Putin ha unido a Rusia actualmente a Irán, que aparece en la Biblia con el nombre de Persia. En 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, y en la Biblia aparece como Persia. Putin ya se unió a Siria, y a Siria, la familia Assad no la saca nadie de Siria. ¿Por qué? Porque Rusia tiene en Siria la base naval más grande que da al Mediterráneo. Y Rusia no puede permitir que alguien quite del poder a los Assad, los líderes de Siria, porque perderían la base naval, que le da acceso a Rusia al mar Mediterráneo y que no los invadan por el Mediterráneo. Lo que hicieron los ingleses, americanos y canadienses en Normandía cuando invadieron Francia, y por ahí entraron a Alemania y ganamos la Segunda Guerra Mundial. Entonces Rusia ya se unió a Irán, ya se unió a Siria, ya se unió a Irak y ya se unió a Turquía, que Turquía aparece aquí con el nombre de Togarma. Y además Rusia, de acuerdo a esta profecía de Ezequiel 38, se va a unir con las naciones musulmanas para atacar a Israel en los tiempos en que tú y yo estamos viviendo. Después de la Segunda Guerra Mundial y de la caída del comunismo, sabemos que el comunismo cayó en Rusia. ¿Qué pasó con todas las armas nucleares de los rusos que tenían guardadas? Todo el mundo cree que desaparecieron, no es cierto. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que fue la Rusia comunista, se dividió en 15 repúblicas. Kirguistán, Kazajistán, Turkmenistán, que son todas las que están en las faldas de lo que es Magog o los magogitas, y todas son musulmanas, menos Ucrania. Y ahora Rusia, una vez que ya entró a Ucrania y quiere entrar a Lituania y Eslovenia y quiere comenzar a conquistar Europa, Europa se encuentra ahorita bajo el control de Rusia. ¿Me escucharon lo que acabo de decir? Europa se encuentra ahorita bajo el... ¿Por qué? Porque el 65% del gas que tiene Europa viene de Rusia. Todas las gaseras que entran a Europa vienen de Rusia. En el momento en que Rusia cierre la llave, Europa se queda sin gas. Entonces, esta es la razón por la cual, ahora que Rusia y Putin invaden Ucrania, nadie dijo, pío, pío, pío. La OTAN, ¿dónde está la OTAN? La Organización de Naciones del Atlántico del Norte. ¿Por qué no se le protege a Ucrania? Hoy están invadiendo. Pasó un avión de pasajeros, no militar, por Ucrania, y los soldados rusos en Ucrania lo derribaron. Nadie protestó, porque no les conviene. Rusia tiene el control. Para que Europa se pueda desligar del control de Rusia, tiene que surgir el anticristo, porque el anticristo va a gobernar las naciones de Europa, 5 de Medio Oriente. Y ahora veamos aquí rápidamente en Ezequiel capítulo 38, versículo al 5 al 7, estas naciones: Persia, que en 1935 se le cambió a Irán; Cus y Fut aparecen en Génesis 10 como los descendientes de los cananitas.
que formaron y fundaron el continente africano, que son Sudán, Etiopía y Libia moderna. Gomer, que es el nombre de Turquía en la Biblia, y Togarma. Todas estas naciones acaban de hacer un pacto con Rusia, y estas naciones fueron profetizadas hace 2600 años por la Biblia, que formarían el eje del mal y que serían las naciones que antes de que Cristo regresara y que están delante de nosotros ya, formadas y enemigas de Israel, invadirían Israel. Y para que esto pueda suceder, Estados Unidos no puede existir, porque si Estados Unidos existe, continuará defendiendo a Israel, como lo ha hecho desde la Segunda Guerra Mundial. Así que, ¿qué podemos nosotros decir ante todas estas profecías impresionantes que la Biblia nos relata? Podemos concluir con lo siguiente: los Estados Unidos no son mencionados en la Biblia. Número 2, los Estados Unidos son el principal defensor de Israel hasta este momento. Gracias a Trump también volvió otra vez Estados Unidos a respaldar a Israel, al grado que ya cambiaron la embajada a Jerusalén, cuando jamás en la historia ninguna embajada de ningún país había estado en Jerusalén. Increíble. Número 3, los Estados Unidos tienen que permanecer como el primer lugar todavía, como estamos ahorita, para defender a Israel. Número 4, el silencio bíblico de que Estados Unidos no aparece en la Biblia nos muestra que esta nación, sin que nos demos cuenta, va en un declive, y puede ser moral, económico o un ataque terrorista. ¿Saben ustedes cuál es la deuda de este país actualmente externa? 23 trillones de dólares. Estados Unidos debe 23 trillones de dólares. Por si acaso, ¿tienes idea cuánto es 1 trillón de dólares? Te voy a decir cuánto es 1 trillón de dólares. Si tú comienzas a contar ahorita $1 cada día, en 250 años no llegas a contar 1 trillón de dólares. Para que tengas una ligera idea. Y otro dato que casi no se publica es el siguiente: si juntáramos todos los dólares del mundo, así juntáramos todos el papel moneda, la liquidez del papel moneda, la mitad, el 50% de los dólares lo tiene China. China, en el momento que quiera, hunde a Estados Unidos. Y se ha frenado porque es su principal socio comercial. Pero la guerra comercial ahorita, más grave ahorita todavía que la nuclear, está haciendo un poder de choque entre el Oriente y las naciones del Occidente, donde se van a enfrentar finalmente en la guerra de Armagedón. Y tú y yo, como participantes de este mundo en el que estamos viviendo, solamente te puedo preguntar: ¿en qué posición te encuentras si hoy en la noche viniera Cristo por nosotros? ¿Eres el líder de tu casa? ¿Le estás dando testimonio a tus hijos de que eres un hombre de carácter? ¿Pueden tus hijos discernir que amas a tu esposa? ¿Pueden tus hijos discernir que tú como mujer amas a tu esposo y estás sujeta a tu esposo? ¿Puedes realmente vivir que tus negocios son limpios delante de Dios? ¿Estás pagando tus impuestos a tiempo? ¿Eres una persona transparente, no tienes nada que ocultar? ¿Puedes ver a tu esposa, como vimos ayer, claramente decirle te amo y ser sincero en tu corazón, que no tienes un amante por ahí escondida? ¿Eres una persona que tienes una relación diaria con el Hijo de Dios, con Jesucristo? Todas estas preguntas son importantes, porque cuando venga Jesús habrá una voz que diga: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de mi Padre, sino el que hizo mi voluntad. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la oportunidad que nos das de limpiar nuestras vidas.
Gracias porque Jesús bajó del cielo a manifestarnos tu gracia, a sacar el Evangelio a través de la luz, y a través de la luz la vida y la inmortalidad, a quitar la muerte y a darnos la esperanza de volver a vivir con Él. En esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo es el que nos guía toda la verdad, y queremos mantenernos sumisos, humildes, reconociendo que separados de ti nunca podremos hacer nada. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, tenemos